Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mirada Legal. Hoy con Cintia vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito del derecho de familia y sucesorio. Si sos una persona con discapacidad o si hay alguna persona de tu entorno familiar que tenga una discapacidad, quédate porque esta información va a ser útil. Primero que nada, hablemos un poquito sobre lo que es el marco legal, las leyes sobre protección en materia de discapacidad que han surgido en los últimos años, la modificación que tuvo el Código Civil, que cambió la perspectiva por completo que había antes de la discapacidad para pasar ahora a un principio que es, el principio es la capacidad de la persona. Si vamos a demostrar que la persona tiene una discapacidad, vamos a ver en qué rubros, porque en aquellos rubros en que la discapacidad no los afecte, la persona seguirá manteniendo plena autonomía. Por eso se pasó de un sistema de capacidad o incapacidad a un sistema en realidad, que es el que tenemos vigente ahora, que es el de pensar sistemas de apoyo, para que esa persona pueda seguir manteniendo la mayor autonomía que pueda tener en orden a la discapacidad que tiene. Exactamente, y en ese marco es que se prevén sistemas de tutela y curatela para el caso de que resulte necesario atravesando los procesos judiciales que eso implica. Claro, ¿sí? eso es importante. Para darle los apoyos que justamente requiera para su caso en concreto. Se analiza en el caso concreto. Se analiza en el caso concreto y siempre hay un paso por el Poder Judicial. Siempre hay un control judicial en cuanto a la determinación de en qué planos de la vida están afectados por la discapacidad y cuáles no. Tiene que intervenir una junta médica, lo cual culminará con una sentencia judicial que establezca en qué materias se requieren, qué tipo de apoyos, digamos. Esa es la cuestión. Por eso, en ese marco de capacidad, la persona con discapacidad va a seguir gozando, como vos decís, de determinados derechos. Nos han consultado si una persona con discapacidad puede casarse. Exactamente. O si puede dar testamento. Y la realidad es que siempre que se cuente con los requisitos suficientes, básicamente comprender el acto que se va a desarrollar y que se va a llevar a cabo, la persona va a seguir gozando de capacidad. Eso en cuanto a lo que es el régimen general del sistema de apoyos que vos bien mencionás. Y después tenemos el tema de lo que es también muy consultado en el estudio, el de la cuota alimentaria. Recién lo que hablábamos es del sistema general de derechos que no se pierden porque haya una discapacidad. Ahora, lo que vamos a pasar a hablar es de aquellas protecciones especiales que existen respecto de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque se reconoce que hay a veces un mayor compromiso o complejidad a la hora de encontrar trabajos bien pagos, o que los estudios llevan más tiempo de lo que por ahí podría llevar si no habría alguna discapacidad, etc. Entonces, en orden a eso y basado siempre en los principios de solidaridad familiar, es que aparecen estas cuestiones. Lo de, por ejemplo, como mencionas vos, la cuota alimentaria. ¿Qué pasa cuando hay un hijo en común que tiene una discapacidad? ¿Vamos a cortar esa cobertura de la cuota alimentaria a los 21 o a los 25 si es que está desarrollando alguna carrera, o puede continuar? Claro, en ese sentido el Código Civil no establece una norma específica que diga, estos son los derechos de las personas con discapacidad respecto de la cuota alimentaria, sino que, como vos bien decís, en base al principio de solidaridad familiar y a la cuestión alimentaria por el parentesco, hay cada vez más fallos judiciales que establecen la extensión de la obligación de pago de cuota alimentaria más allá de los 25 años de edad, que sería la edad tope, porque la discapacidad se va a prolongar durante el resto de la vida de esta persona, independientemente del mayor o menor grado de autonomía que pueda lograr. No es lo mismo una persona que tiene una parálisis cerebral, por ejemplo, a una persona que tiene, por ejemplo, alguna discapacidad en cuanto a integración sensorial o algo que le permita desarrollar una vida de manera más autónoma, pero que tal vez requiera de apoyos. También esto se va a valorar en el caso concreto porque, vuelvo a repetir, no tenemos una... Exactamente, hay que solicitarlo judicialmente. Sí, si el otro progenitor no se aviene a continuar con el apoyo económico para la manutención del hijo en común con discapacidad, hay que solicitarlo judicialmente y hay que probar muy bien las razones por las que se solicita la extensión de esa manutención más allá de los 25 años. Tiene que estar justificado, digamos. Exacto. Y otro tema que también vemos mucho en la práctica de lo que pasa en el estudio es el tema del porcentaje de cuota alimentaria. También hay criterios jurisprudenciales que establecen que un hijo con discapacidad tiene mayores erogaciones
de gastos en tratamientos médicos, en terapias, A veces en gastos de medicación, traslados, medicaciones, la cantidad de cuidados y los tipos de cuidados que requiere. el tiempo El que tiempo. demanda. Entonces, generalmente los jueces tienen que atender a esta cuestión y por eso se fijan porcentajes mayores a lo que hablamos en los otros casos, ¿no? Exactamente. Y la otra cuestión que también está prevista legalmente, que es una protección especial, que es la cuestión sucesoria. Sí, ¿Sí? que es súper importante y muchas veces desconocida. Muchas veces desconocida y aparte, como lo hablábamos en otro video, por ahí también en Argentina es un tema un poco tabú, la cuestión económica y la muerte, pero es importante que las personas sepan que existen mecanismos legales que permiten mejorar la situación económica de la persona con discapacidad en cuanto al resto de los herederos. Claro. Sí, se puede prever, pero debe preverse expresamente, porque si la persona titular de los bienes fallece sin haber hecho ninguna declaración expresa al respecto, bueno, se aplicará la norma de para todos igual en la división de la herencia. Lo que necesitamos entonces es, para poder activar este mecanismo previsto legalmente, la voluntad de manera expresa para que se sepa que hay una intención de generar una mejora, ¿sí? Es decir, que la legítima que le toca al heredero con discapacidad se amplía y va a ser más amplia que el resto de los herederos que no tienen ninguna discapacidad. Y lo importante es destacar que se hace antes de la muerte a través de un testamento y a su vez se debe acreditar la discapacidad. Exactamente. Tiene que haber de mínima un certificado de Un discapacidad. certificado de discapacidad o algún tipo de prueba, o deberá probarse luego el tema de que esa discapacidad existe a través de los distintos estudios y demás con lo que se cuente que demuestren la existencia de esa discapacidad. Bueno, creemos entonces que hay derechos que son poco difundidos o que se le da poca divulgación y por eso nos pareció interesante ahondar, ya que incluye o abarca la situación de muchas familias. Esperamos que les sirva. Si estás en esta situación, podés pedir también un asesoramiento personalizado comunicándote a cualquiera de nuestras vías de contacto. Los esperamos en el próximo video. Gracias.